Bueno, me gustaría ver la posibilidad si pudieran prender sus cámaras, me gustaría verlos, conocerlos. Nada, que ando con el uniforme de la escuela todavía. No importa, mejor todavía. ¿Cómo estás, Joan? Bien, todo bien. Qué bueno. Axel, ¿todo bien? Nicolás, agradezco mucho que hayan prendido sus cámaras. ¿Los demás todo bien? Bueno, mi nombre es Francisca Jacob, yo soy periodista de profesión y el día de hoy vamos a aprender en este taller de televisión cómo ustedes pueden hacer entrevistas, cómo pueden hacer noticias, cómo pueden hacer una nota periodística. Voy a empezar a proyectar. Cualquier duda que tengan me interrumpen nomás. Axel, dígame. Es que no es una pregunta que tenga que ver con la clase, pero siempre se me ha ocurrido y que siempre los periodistas tienen esa voz como de periodista, se puede decir. Nos enseñan a hablar así. No, ¿Es no es verdad? la voz de periodista. Incluso después vamos a hacer un ejercicio que les voy a enseñar a leer en televisión, que es un tono especial que cuando ustedes leen suena muy diferente, pero son técnicas que nos enseñan en el ramo de televisión, que sonamos como así. O sea, que no es broma, que sí se lo enseño. Sí, sí, sí lo enseñan. Vamos a derribar esos mitos también. Voy a empezar a compartir pantalla. Espérenme un momento, un segundo. Sí, porque tenemos que sonar serio. Ya. A ver, chicos. A ver. Me voy a conectar. Ya, ustedes me avisan si es que se ve desde ahora. Ya. ¿Lo ven? Sí, se ve bien. Ya. Súper. Ya, entonces hoy en el taller de televisión vamos a conocer varias cosas, varios conceptos, varias formas de comunicar que se pueden hacer no solo para televisión, sino, por ejemplo, los pueden hacer para hacer un TikTok, para hacer un video de YouTube. No sé, cuéntenme ustedes un poco qué tipo de plataformas les gustan, cuáles son sus favoritas. Usualmente yo ocupo Instagram. Ya, por ejemplo, pues les podría servir esto para hacer un reel, para hacer un live, por ejemplo, si quieren informar algo, si quieren estar en un lugar y quieren contar acerca de este lugar o de algún evento que se esté haciendo, también lo pueden hacer y convertirse en pequeños comunicadores. Bueno, vamos a empezar. Este taller de... Uy, parece que no lo puedo... No lo puedo... Ay, sí, ahí sí. Perdón, perdón. Ya, ahora sí. Ya, en este taller vamos a aprender qué es la noticia, sus definiciones y los recursos. Ay, espérenme. Hoy no sé por qué. No sé por qué no la puedo mover, a ver. Ya, ahí sí. Bueno, la definición de noticia, en estricto rigor, es el relato de un acontecimiento. Ese relato tiene que ser lo más objetivo posible. Eso significa no poner de nuestra cosecha, sino simplemente lo que ustedes están viendo, contarlo con objetividad. Tiene que ser un hecho de connotación social, es decir, que a la sociedad le interese. Por ejemplo, que se varó una ballena en la bahía de Mejillones. Eso es de interés social. O, por ejemplo, que, no sé, que pillaron a la exalcaldesa Karen Rojo en Países Bajos. Eso le importa a la sociedad, ¿por qué? Porque ella es una persona conocida en esta sociedad, por lo tanto, esa noticia sería de connotación social. ¿Qué más? Tiene que ser actual de interés público. A nosotros no nos interesa una noticia que haya pasado hace 3 meses atrás. ¿Por qué? Porque no es actual, ya fue. Por lo tanto, ya no interesa, porque en su tiempo
interesó, pero ahora ya fue. Tiene que ser reciente y trascendental. Es súper importante eso. Actual, reciente, lo mismo. Y trascendental, es decir, que llegue a mucha gente por la importancia de la noticia. Por ejemplo, sí sería importante contar, por ejemplo, que ayer se ahogó una persona en la bahía de Mejillones. Al tiro te doy el pase, porque pasó en nuestro territorio. Dígame, no me sale tu nombre, pero dígame. Que por ejemplo, que los mares se están retrocediendo en la playa La Chimba. Exactamente. ¿Por qué? Porque esto va con el siguiente punto que tiene proximidad en el territorio. ¿Dónde queda la playa de La Chimba? Acá en Antofagasta. Por lo tanto, a la gente que vive en la comuna de Antofagasta, más que en la región, sí le tiene que importar. ¿Por qué? Porque a lo mejor la gente que vive cerca de ahí necesita un plan comunal para poder, por ejemplo, tener un punto de encuentro en el caso de que pase algo, por ejemplo, en vez de que se esté recogiendo el mar, que, no sé, vaya a venir un tsunami o algo así. Eso tiene proximidad con el territorio porque es la gente que vive ahí. Siempre todo lo que se diga se tiene que respaldar. Es decir, que tiene que tener una fuente al menos o más de una. Y tiene que tener inmediatez. Es decir, tiene que ser ahora. Eso tiene mayor valor. O sea, si en este momento estuviera pasando algo, automáticamente una persona lo va a reportear y lo cuenta, que ha pasado, por ejemplo, hace muy poco se quemó la casona de Borgoño con Avenida Angamos y había gente despachando en vivo que estaba ahí. No era periodista, pero eran personas que estaban de inmediato contándolo y mucha gente se empezó a enterar, los medios llegaron después y esos mismos videos fueron ocupados por los medios de comunicación. Por lo tanto, la inmediatez tiene mayor valor. ¿Por qué? Porque uno es como que lo ve en vivo, de inmediato. ¿Tienen alguna pregunta? Axel. Por ejemplo, cuando acá en Antofagasta hubo un momento donde chispeaba o llovía así muy seguido por las noches y de repente yo me metía en Facebook y veía a mucha gente que estaba haciendo en vivo en ese momento, recorriendo las calles. Exactamente, exactamente. Mucha gente empieza a contar lo que pasa muchas veces antes de que los medios de comunicación lo digan de manera oficial, porque obviamente la gente, nosotros tendemos a creer en los medios de comunicación porque son medios de comunicación que investigan, que tienen periodistas detrás, que hay seriedad en los medios. Pero claro, cuando estos, como reporteros ciudadanos, podríamos decirle, empiezan en las calles a sacar estos videos, como dices tú, y estos son avalados por los medios de comunicación, automáticamente la gente lo cree, porque es algo que está viendo, es algo que un medio sí o sí te respalda, y muchas veces la gente hasta hace entrevistas en la calle, siendo que no son periodistas. Tengo a alguien en la sala de espera. Dasky, si me puedes ayudar. Ahí está. Bueno, esa es la definición de lo que significa noticia. En este sentido, yo les quiero hablar también de los recursos. Uno de los recursos que se ocupa mucho en televisión es el despacho en vivo, es decir, cuando una entrevistadora o la persona que está en el estudio, que generalmente ahora se usa mucho en términos de paridad de género, que esté un hombre y una mujer en un estudio de televisión, ellos siempre le dan el pase a una persona que es generalmente un periodista que está en terreno, y él hace un despacho en vivo. ¿Qué quiere decir? Ay, perdón, no lo escribí. Pero bueno, un despacho en vivo significa que uno da el pase. Por ejemplo, yo te digo, bueno, nos encontramos el día de hoy con el periodista Axel. Axel, tú que estás en la calle, cuéntanos qué está pasando. Y ahí tú, con una muelita que tienes en tu oreja, me dices, vas a escuchar mi voz, que es una voz de mujer, y me vas a decir, sí, Fran, efectivamente, estoy en la calle y te quiero contar que se está recogiendo el mar y me cuentas todo lo que está pasando. El segundo recurso es el diferecto,
igual voy a explicar uno por uno. La entrevista y la nota periodística. Ya, el despacho en vivo. Como les contaba, Axel, cuéntame. Yo, es que una vez cuando hubieron hartos tsunamis acá en Antofagasta, bueno, no en Antofagasta, acá en Chile, ¿Ya? y yo me acuerdo que me había metido a las noticias y había un hombre así, en pleno, así, muy cerca de la playa, y el mar como que ya estaba viniendo. Él tuvo que salir corriendo en ese momento. O sea, Y igual alguien lo fue, estaba grabando, ¿no? o sea, igual fue un riesgo grande. Y cuando corrían, los seguían grabando cara a cara. Sí, pues eso pasa muchas veces cuando a la gente le dicen que efectivamente tiene que alejarse de la costa. Mucha gente también, no sé, pues graba de los departamentos o graba cerca porque es algo de interés público, pero no se recomienda hacerlo solamente por el hecho de que corre en riesgo su vida. Y eso ya no, eso en general no lo hacen los periodistas. Generalmente sacan imágenes lejos o sacan imágenes de archivo, es decir, que se han usado anteriormente para dar a conocer un hecho, pero el despacho en vivo lo hacen lejos de donde está pasando el tema. En este caso, las marejadas. Bueno, los elementos relevantes, yo le puse un porcentaje como del 100%. Lo que primero tenemos que hacer es saludar. Como les comentaba, la persona va a estar en el estudio y uno va a estar aquí con una muelita, que es un micrófono muy pequeñito, donde uno va a estar escuchando a las personas en el estudio y me van a decir así como, eh, bueno, y ahora le damos el pase a Francisca Jacob, que está en la Caleta de Mejillones. Adelante, Francisca. Y yo voy a estar escuchando eso y generalmente, o sea, primero me van a presentar del estudio, van a decir mi nombre y dónde estoy. Segundo, yo tengo que saludar al conductor y a la audiencia, porque obviamente ellos me están saludando a mí, es el primer paso. Y generalmente yo digo así como, doy como una afirmación de lo que ellos dijeron, avalando el tema de la noticia, porque el pase que me están dando, yo digo, bueno, tal cual tú decías, efectivamente nos encontramos en la bahía de Mejillones, porque hay mucha gente que está acá con el tema de la marejada, y así. Segundo, el 80%, es decir, lo más importante es contar lo que pasó. Generalmente nosotros usamos una frase en periodismo que son las 6 W, que son en inglés, es el what, where, when, who, why, who. Es decir, qué pasó, dónde pasó, cuándo pasó, quién está involucrado o quién es parte de la noticia, por qué pasó y cómo pasó. Esas cosas nosotros las tenemos que decir en un despacho en vivo. Y ese despacho tiene que durar entre 1 minuto y 1 minuto y medio. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que obviamente yo no soy la única que va a estar en vivo, a lo mejor yo tengo otros colegas que están en otras partes de la ciudad que también tienen que despachar otras noticias, por lo tanto, en un periodo de entre un minuto y 1 minuto y medio, que generalmente lo que dura, por ejemplo, un reel, que creo que ahora duran un poco más, me corrigen si me equivoco, esto que dura 15 segundos, 30 segundos y 60 segundos, y ahora creo que 1 minuto y medio, pero no estoy segura, creo que el otro día lo vi. Y lo más importante es el cierre. En el caso de que haya quedado alguna duda y los periodistas que estén en el estudio se hayan dado cuenta, me lo van a preguntar. Y me van a decir, Francisca, ¿qué pasa con este tema? ¿Cómo se produjo esto? Bueno, se produjo esto debido a las inclemencias del clima, bla, bla, bla. Y si algo me queda, ellos siempre me lo van a preguntar, porque son preguntas que normalmente la audiencia se haría, pero como yo no tengo contacto ahí con la audiencia, es decir, que ellos me puedan preguntar a mí, eh, son los locutores o los presentadores los que me la hacen, cosa de que quede como bien redondita la noticia. Bueno, y el otro 10% es el cierre. Axel. Y usted, por ejemplo, ¿cómo se llama esto? ¿Qué noticias ha hecho? Mira, yo no trabajo en televisión, yo trabajé un tiempo en televisión, pero por ejemplo, no sé, una vez me tocó cubrir una noticia de un ahogado,
Una vez me tocó ir a cubrir noticias de marejadas en el balneario. ¿Qué más me tocó ir a cubrir? El Festival de Antofagasta, acá en el estadio. Me tocó cubrir varias noticias. Y en televisión, a diferencia de los trabajos normales, no tiene horario. Uno trabaja al llamado. Siempre que haya una noticia, por ejemplo, no sé, se está quemando una casa, se está quemando el estadio, se está quemando lo que sea, uno siempre tiene que ir. Axel, Ah, no, eso no. tiene la manito arriba ya. Entonces, el cierre, uno siempre en el cierre da datos interesantes, cosas de hacer esto, de cerrar la noticia y que quede redondita. En ese sentido, se proponen, por ejemplo, fechas, o por ejemplo, no sé, yo estoy presentando un espectáculo y digo, bueno, de esta manera les comento que está, por ejemplo, el circo. Este circo va a estar de lunes a viernes de 9 a 7 de la tarde y los horarios son tal y tal y ustedes pueden comprar las entradas en www, no sé, .ticket.cl y ahí termino la noticia redondita y me despido. Ya. ¿Qué piensan ustedes que puede ser un diferecto? ¿Se imaginan alguno de ustedes que puede ser un diferecto? Axel. Yo creo que un diferecto va a ser encontrar, por ejemplo, uno está entrevistando a alguien ¿Ya? y encuentra las opiniones diferentes de una persona y otra. Ya, eso tiene otro nombre, te lo voy a decir más adelante. El diferecto es un falso en vivo. O sea, uno hace en televisión, se hace mucho que uno hace un falso en vivo, es decir, uno hace como que está despachando, pero uno no está en vivo. Por ejemplo, yo grabo a las 11 de la mañana o a las, no sé, a las 6 de la tarde yo grabo y sale en el noticiero de las 10 de la noche, pero cuando la conductora está en el estudio, me da el pase a mí. Yo, por ejemplo, yo no sé si va a ser varón o mujer el que va a estar conduciendo, me pasó en televisión, que yo preguntaba, así como ya voy a ir a grabar el diferecto, porque es grabado, es el punto 2 que es grabado, y yo decía así como ya, ¿quién va a conducir hoy en la noche? No, va a conducir, no sé, Carolina, ya. Y por ejemplo, Carolina se enfermaba y tenía que ir a reemplazarlo a Andrés. Y en ese sentido, uno no puede decir el nombre, ni tampoco decir la hora de la transmisión, porque si uno dice, sí, efectivamente, Carolina, te escucho, no sé qué, y en el estudio está Andrés, se cayó absolutamente la noticia, ya esa noticia no sirve para nada. Por lo tanto, uno tiene que usar un lenguaje genérico. Es decir, cuando uno está hablando, no decir ni hora, ni nombres de personas, porque eso puede cambiar. Y en los diferectos no se lee. A diferencia eh, de los en vivo, uno puede apoyarse, por ejemplo, con una hoja o con el celular y decir así como, bueno, sí, contar lo que se pasó, y uno vuelve a la cámara. El rostro vuelve a mirar la cámara, pero en el diferecto no. En el diferecto no se lee. ¿Entiendes la diferencia? Perdón. Sí, Entre el diferecto y el despacho en vivo. En el despacho en vivo, por ejemplo, a uno le pueden hacer preguntas y en el diferecto, como la persona sabe que esto es grabado, ella no te va a hacer nunca una pregunta, porque sabe que es algo que no, tú no le vas a poder responder. Y eso se hace mucho en televisión y hay muchas veces en que uno tiene que hacer como que es en vivo, pero eso no es en vivo. Y eso es lo que se llama diferecto. Ya, la tercera parte son las entrevistas, que eso era lo que tú me preguntabas recién, Axel. Las entrevistas uno tiene que considerar el experto en entrevistar, es decir, el investigador, la investigadora. Las preguntas uno las tiene que tener claritas y tiene que haber una preparación previa. O sea, si yo le voy a preguntar a una persona acerca de, no sé,
la ciencia de los volcanes, tengo que haber investigado un poco acerca de los volcanes. No ser experto, pero sí ya tener más o menos un manejo previo del tema y de las preguntas que yo le quiero hacer. Por eso es muy importante estos 4 puntos a considerar. La persona que voy a entrevistar, las preguntas que le voy a hacer, yo como periodista me tengo que preparar previamente y tengo que tener un manejo mínimo del tema. Bueno, en este sentido, lo que hacemos los periodistas son notas periodísticas, en este caso como es un taller de televisión, esta nota periodística es una nota televisiva, es la que yo les decía, que es muy importante considerar. La postura, yo me tengo que parar derecha frente a la cámara, siempre tengo que mirar a la cámara, así, siempre. Tengo que hablar lento y modulado para que ellos me entiendan. Tengo que respirar, porque muchas veces nosotros hablamos y es como, porque obviamente cuando uno habla le falta el aire. No aprender las cosas de memoria, nos podemos ayudar con cifras, como les decía recién, con una libretita o con un papel, que no es malo que leamos, no sé, una frase que se nos olvidó o una palabra que se nos olvidó que nos ayude a armar la idea completa. Pero obviamente no podemos estar leyendo todo el tiempo. Y ser lo más natural posible. Nos podemos equivocar, pero tenemos que seguir adelante. Si nos equivocamos, seguimos adelante. Bueno, vamos a hacer un ejercicio práctico. Vamos a entrevistar a un experto en el tema para dar validez a la noticia. Como hablábamos recién, ¿de qué forma nosotros podemos validar nuestra noticia o nuestro diferecto o nuestro despacho en vivo con una persona que sepa del tema? Mira, quiero ver, tengo 3 noticias aquí. Me gustaría que le sacaran un pantallazo. Me avisan si pueden hacerlo, que le saquen un pantallazo a una de las noticias. ¿Me avisan cuando lo hayan hecho para cambiar la noticia? Listo. Listo. Ya. Y acá tenemos la misma noticia, pero tomada desde otro medio de comunicación. Le pueden sacar un pantallazo también porque la vamos a analizar. Listo. Ya, perfecto. Y esta fue la primera. No sé si le sacaron pantallazo. Ustedes me avisan. Listo. Ya. Me gustaría darles 5 minutos para que elijan una de las 3 noticias y la lean en profundidad, porque vamos a analizar esta noticia, que es una, pero es tratado desde 3 medios diferentes. ¿Nos damos 5 minutos, chicos, para que lean la noticia? Son las 5:10, a las 5:15 nos volvemos a encontrar, ¿les parece? Bueno, Ya. ¿Qué? Bueno, entonces nos encontramos a las 5:10 para que ustedes lean las noticias. Pero ya son las 5:10. Perdón, 5:15, discúlpenme. 5:15. Ok. 5:15. ¿Cómo les fue con la noticia? Bien. ¿Bien? ¿Todos la leyeron? Ricardo, Noemí. Yo sí. ¿Sí? le había Ya, tomado ¿cuál una fue? captura, pero no la hallé en el descarga. Supongo que no la guardó o algo así.
Pero la puedes leer de acá. Ya, sí. Yo la voy a leer. Dice, objeto anómalo espacial cae en sector cordillerano, lo voy a leer de mi celular, de Antofagasta. Investigan posible meteorito. Las autoridades aseguraron que han seguido todos los protocolos para resguardar la seguridad de las personas. Un objeto anómalo espacial cayó el pasado sábado en la zona cordillerana de la región de Antofagasta. O sea, nos dicen qué pasó. Nos están diciendo dónde pasó. Las autoridades llegaron hasta el lugar y aseguraron que se han seguido los protocolos para resguardar la seguridad de los habitantes de la zona. El Sistema Regional de Prevención y Respuesta ante Desastres, SINAPRED, se hizo cargo de la situación y la Delegación Presidencial de Antofagasta también comentó la situación. Nosotros, una vez que tomamos conocimiento, se empezaron a efectuar los trabajos correspondientes, involucrando a todas las unidades como el Servicio Nacional de Geología y Minería y bomberos, que inmediatamente fueron instruidos para hacer un levantamiento de campo, lógicamente para resguardar el lugar de efectos de proteger y generar seguridad en la población, dijo el delegado presidencial regional, Daniel Augusto, según consigna BioBio. O sea, nos está diciendo cuál es la fuente, nos está diciendo que es BioBio quien cubrió esta noticia. Y en ese tiempo, el delegado presidencial regional era Daniel Augusto. Es decir, tenemos una fuente. También está hablando de que trabajaron en conjunto con el Servicio Nacional de Geología, Minería y Bomberos. Dice, en este momento se está haciendo precisamente ese levantamiento, estudios y mediciones para descartar o afirmar la presencia de elementos radiactivos en la cercanía, por lo que una vez obtenido esos antecedentes, iremos dando a conocer de qué se trataría, añadió. En la primera instancia se resguardó el objeto para establecer mediciones y probabilidades de la contaminación que pueda provocar el objeto o algún rasgo de radiación. Ya. ¿Qué tenemos entonces? Tenemos la fuente, tenemos el qué pasó, tenemos el cómo pasó, no, el cómo pasó no lo tenemos. ¿Qué se hizo? ¿Quiénes participaron? ¿Qué más pueden identificar en esta noticia? ¿O qué les falta a esta noticia? ¿Pueden identificar el qué? ¿El qué pasó en esta noticia? Noemí, ¿qué nos puedes decir? Lo que trata la noticia es que, ¿me escuchan? Sí, sí lo escucho, dígame. De que en un sábado cayó un meteorito espacial y la gente se asustaba pensando que era algo radioactivo. Exactamente. Pero vea la palabra clave, dice objeto anómalo espacial, es decir, cayó algo que es un objeto, no está diciendo que es un meteorito, se cree que es un meteorito o se presume que es un meteorito, anómalo porque no es algo conocido todavía, y espacial porque viene del espacio. Axel, si pudieras prender tu cámara. Yo creo que lo que faltó fue la fecha. Ya, El año que fue, muy bien. ¿no? O sea, en qué día sucedió, qué mes y qué hora. O sería Sí, muy es un exacto. buen punto, sí. Piensa que yo saqué esta noticia y la transcribí, pero esta noticia sí tiene fecha. Fue el 21 de febrero de este año. Y salió en distintos medios de comunicación. Bueno, en este caso, esta noticia es de BioBio, pero este es de otro medio. Dice, meteorito, encuentran objeto anómalo espacial que cayó en Antofagasta. La Oficina Nacional de Emergencias de la región encontró lo que se trataría de un meteorito, pero me voy a correr esto, el cual encontraron trabajadores de la zona. Ningún país del mundo está exento de que caigan objetos espaciales dentro de los territorios, y la verdad es que Chile nunca es la excepción a esta regla. Ahora, encontraron lo que parece ser un meteorito. Vean la palabra clave ahí, parece ser. No lo están afirmando.
lo están presumiendo. Por eso es tan importante cuando nosotros damos a conocer una noticia, si la noticia todavía está en desarrollo y no hay certeza, siempre se tienen que usar esas palabras claves. Se presume, parece ser, sería, podría ser, cosa de que dejemos la puerta como abierta, se podría decir, para lo que los expertos tendrían que afirmar. Pero como nosotros estamos dando a conocer la noticia y la noticia todavía se encuentra en desarrollo, nosotros siempre usamos la palabra clave, se presume, se dice que, se cuenta que, ¿por qué? Porque así nosotros como periodistas no quedamos como que informamos hechos falsos. Porque efectivamente, si el profesional después nos dice, no, no es un meteorito, es, no sé, chatarra espacial, nosotros vamos a quedar que mentimos y mucha gente nos va a haber creído. Porque si nosotros trabajamos en un medio donde la gente es confiable, por ejemplo, TVN, Televisión, el Mega, Radio Bio Bio, Radio Cooperativa, son medios de comunicación masivos confiables. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser como periodistas o como comunicadores súper cuidadosos con lo que decimos. Ya, vamos a hacer un ejercicio de entrevista. Para eso el día de hoy contamos con Cintia Tevez. Ella es bioquímica de la Universidad de Antofagasta y ella pertenece al grupo de investigación de este objeto anómalo. O sea, a ella ustedes le pueden hacer todas las preguntas del objeto anómalo, pero primero vamos a hacer un ejercicio de entrevista. ¿Les parece? Me parece. Ya, súper bien. Entonces, vamos a hacer una simulación que yo estoy en un despacho en vivo y yo tengo a Cintia. Tengo a Cintia al lado mío, bueno, acá en la pantalla también, y yo la voy a entrevistar a Cintia. Por ejemplo, Axel, haz como que estás en mi muelita y estás en el estudio y dime así como, bueno, damos el pase a la periodista Francisca Jacob para hablar acerca del objeto anómalo. Y yo voy a seguirte la corriente para entrevistar a Cintia. Bueno, damos el pase a la señorita Francisca Jacob. ¿Qué más era? Que se encuentra con la bioquímica de la Universidad de Antofagasta, Cintia Tevez, para hablar de los... Pero dilo con tus palabras, no es necesario que sea como... Simplemente es... Hola, Dale. hola, no, les presento a la señorita Francisca Jacob, que les va a hacer una entrevista a la señorita Cintia Tevez por el meteorito que cayó en Antofagasta. Y yo te estoy escuchando y te digo, sí, efectivamente, Axel, el día de hoy nos encontramos con Cintia. Cintia, ¿cómo estás? Hola, muy buenas. Muy bien, me encuentro bien, gracias. Cintia, cuéntanos un poco acerca de este bullado, meteorito, objeto anómalo, chatarra espacial, que es finalmente, tú que estás en el grupo de investigación de este objeto anómalo espacial, ¿qué es lo que se presume que sería? ¿Cuáles son las conclusiones que se han tomado? Ya, mediante un protocolo científico y análisis de laboratorio y un equipo dentro de la Universidad Católica del Norte, se concluye que, como tú dices bien, se presume, porque todavía falta una segunda salida a terreno para poder nosotros establecer qué es lo que es este objeto anómalo. Pero tenemos una hipótesis, después de haber hecho todo esto, que posiblemente es una fulgurita, que es una fulgurita. Esto es una roca que se forma en la arena, producto de un impacto de un rayo que genera un calor sobre 4000 grados Celsius. Entonces, los elementos, los minerales de la arena, que es la sílice que está ahí, se funde y forma esta fulgurita, que es tiene una estructura tubular, lo que observamos es de color negro y pesa de forma no tan pesado, es liviano al tacto, al tomarlo.
Cintia, tengo entendido que ustedes fueron a terreno cuando esto cayó para efectivamente hacer las mediciones en terreno, ver si esto efectivamente era radioactivo o si era peligroso como para el ser humano. ¿Qué nos puedes decir al respecto de eso? Exacto, Francisca. Llegó lo que tú planteas acá al laboratorio, y dentro de los laboratorios se tomó una selección de todos los participantes, porque acá hay varios. Hay geólogos, hay bioquímicos, hay técnicos, expertos en ciertos equipos de la universidad. Entonces fue un geólogo, Javier Sáez, fue una bioquímica, la profesora Cecilia de Mergazo, y me parece que también fue un físico, que fueron las personas capaces de poder en situ medir ciertos parámetros que asegurarán también la vida de las personas, y como también tomar parámetros de las muestras que se iban a tomar en terreno. Entonces se midió con un detector de radioactividad si había radioactividad, se detectó que no había, entonces se pudo tomar muestras del lugar. Antes de todo, uno se junta con las personas que van a ir, los investigadores, y se determina de dónde van a tomar la muestra. Se tomaron, por ejemplo, donde hubo 2 impactos en el lugar. Entonces primero se hace una observación del lugar, ya, y después se toma las muestras del lugar del impacto a 1 metro, a 1,5 metros del impacto, y también de profundidad, en la parte superficial, en la parte de 15 centímetros y después de 30 centímetros, para determinar si hubo este objeto anómalo impactó tanto los sedimentos superficiales como en la parte profunda del lugar. En este sentido, Cintia, entonces descartarías el hecho de que fuera chatarra espacial, por lo que me comentabas, de que efectivamente esto no tiene, no sé, sedimentos de aluminio o de algo que nos diera como la certeza de decir que efectivamente es algo que cayó del cielo, también considerando que por lo que nos contaron las personas que encontraron esto, que fueron de una minera aledaña, no Saldívar. recuerdo, Saldívar exactamente, que chocó con un poste esto. Sí, también nos comentaron eso. Ellos no estaban en la zona, ellos vieron un polvo, ¿cierto? Y dicen cuando llegaron, vieron esto que había afectado el poste, había impactado el suelo, y ellos empezaron a agregar agua al lugar porque estaba muy caliente el lugar, ¿cierto? Que también eso afecta a la muestra en sí y al lugar, porque no sabemos qué calidad de agua era, qué otras cosas pudieron ellos introducir a lo que estaba en el sector. Entonces, ¿qué podríamos decir si este es un meteorito, si esto es una fulgurita o si esto es algo de chatarra? Hasta el momento, la hipótesis, como te digo, es la fulgurita. No descartamos el meteorito porque los elementos que encontramos en el lugar no eran elementos de origen así espacial, que son típicos de encontrarse. Ahora, cabe destacar que hay que ir otra vez al lugar, porque en un primer muestreo uno observa también es rápido, es en el lugar, pero ya con este análisis que se hizo en el laboratorio se tiene hipótesis nueva que hay que confirmar en el lugar nuevamente. Ir a observar, pero ya con una visión más detallada. Agradecemos mucho que nos hayas dado el espacio, porque la gente está muy interesada en este objeto anómalo. Por lo tanto, le decimos a las personas que por favor no se acerquen al lugar, que todavía es un lugar de investigación, que se descarta que sea meteorito, considerando que muchas de las personas cuando ven un objeto como un meteorito, muchas veces lo escarban y con fines lucrativos, como para venderlos. Y no hay que hacerlo. Si pudieras darle alguna recomendación a las personas. La recomendación que yo le doy a las personas es que no se acerquen a esto, no le agreguen, no arriesguen su vida, porque como es conocido, ellos hay un conducto regular, hay que llamar a ciertas personas. Entonces uno llama a los carabineros, llama a los bomberos, son esas personas que van a ir con un resguardo a hacer el primer monitoreo, el primer avistamiento. Y ellos después van a llamar claramente no sé, a la municipalidad o a los investigadores que van a ir después con preparación al lugar y a descartar ciertos peligros a las personas. Así es, muchas gracias, Cintia. También agregamos
que el delegado presidencial regional también no quiso estar exento de esta declaración, por lo tanto vamos a escuchar lo que nos contó. En este espacio, donde yo digo, vamos a ver el delegado, nosotros tiramos el video del delegado, después vuelve, yo digo exactamente, tanto el Servicio Nacional de Geología, Minería y Bomberos inmediatamente fueron instruidos en el lugar, por lo tanto quedamos a la espera del segundo análisis de esto. Vamos a seguir en esta noticia en desarrollo. Adelante, estudio. Y ahí Axel me dice, él cierra ahí como conductor, él cierra con la noticia y dice, sí, efectivamente, en primera instancia, o él puede decir así como, bueno, quedamos atentos entonces a esta noticia. Por otra parte, y ahí como que corta mi noticia, porque ya terminó, yo ya la cerré redondita, hablando con Cintia en este caso como experta, y luego se da el pase, Axel da el pase para otra noticia y él dice, bueno, ahora nos vamos con la cartelera, es muy interesante, este fin de semana va a estar tal y tal en Antofagasta, así que de esta manera ustedes pueden hacer una entrevista, siempre saludando, preguntando el qué pasó, el cómo, el cuándo, el por qué, las hipótesis, pero siempre yo les recomiendo entrevistar a una persona experta. En este caso, Cintia es la experta, ella es la persona que trabaja dentro del equipo del objeto anómalo, todo lo que ella les contó es verdad. Son estudios que efectivamente se están haciendo dentro del laboratorio junto con geólogos y bioquímicas. Así que me gustaría saber si tienen alguna duda, si quieren hacerle alguna pregunta o quieren hacer el ejercicio también de entrevistar a Cintia, aprovechando que la tenemos acá, o alguna pregunta del objeto anómalo espacial. Querida. Pregunta de como de qué tamaño el meteorito y dónde se encuentra para tampoco no acercarnos. Eso se encuentra cercano a la compañía minera Zaldívar. Tenemos fotografías, tenemos el GPS para que no se puedan ustedes acercar. Eso también está acordonado, así que no hay como posibilidad que ustedes no vean el lugar. Entonces, porque hay que hacer el segundo muestreo, por así decirlo. Los tamaños, hubo tamaños sobre 1 centímetro, fragmentos grandes, de más o menos unos 10 centímetros, más o menos sí, y otros muy finos que se tomaron de la muestra de sedimento. Y se veían bajo microscopio también. ¿Eso responde a tu pregunta, Noemi, o alguna pregunta más? Sí, y otra pregunta, ¿cómo supieron que el meteorito era, cómo se dice? ¿Cómo se ¿Fulgurita? que era, ay, se me olvidó el nombre? ¿Fulgurita? No, ¿Objeto anómalo espacial? No sé, se me olvidó el nombre. radioactivo o... Radioactivo, eso, radioactivo. Es que las personas que fueron llevaron un detector de radiación. Entonces, como estaba en el lugar, lo que me describieron, porque yo no pude ir, no medía, no tenía una medición alta en la radiación, por lo tanto se descartó eso. Pero hasta el momento la hipótesis que va no es por un meteorito, sino que es más bien por una fulgurita. Esa es la hipótesis que está como más establecida dentro del grupo del equipo y que se va a seguir estudiando. Si se dan cuenta, Cintia ocupó un término técnico que ella lo explicó al principio, que es fulgurita. Fulgurita es, corrígeme si me equivoco, Cintia, cuando cae un rayo y este rayo convierte como a la Tierra en roca, la solidifica, y esa es la hipótesis que los investigadores tienen de este objeto anómalo espacial, de que efectivamente como no tiene metal, no es una chatarra espacial, no es como un, no sé, no sé, un satélite, no podría ser porque no tiene metal en su interior, porque ellos cortaron la roca. Sí, la cortaron y la observaron a través de corte transparente,
También la observaron mediante lupa. Entonces lo que pudieron ver es la composición la mayoritaria así de la sílice, vítrea. Entonces no observaron otras cosas que es común en meteoritos. Ahora yo no soy una experta en meteoritos y tendrían que hablar con Villarca y ella les podría decir más sobre los meteoritos. Pero en este caso, como no observaron eso, se descarta esa hipótesis. ¿Tienen alguna duda del objeto anómalo o del taller de televisión? Yo más que dudas acerca del objeto anómalo, lo que son tres preguntas. La señorita Cintia, ¿no es cierto? Se nota que tiene muy buen desplante para conversar, seguramente porque obvio sabe del tema, pero por ejemplo, hay gente que por más que sepa el tema, de repente le cuesta hablar, entonces así como uno como entrevistador se puede preparar, pero cómo puede así como hacer sentir a la persona cómoda en la entrevista, como que sepa cómo tiene que comportarse y cosas así. Y la otra... Espérame, una primera. Ya. Ya. ¿Cómo hacer sentir cómoda a tu entrevistadora, o sea, tu entrevistado, conversando con él previamente? Él generalmente te va a decir, ¿de qué vamos a conversar? ¿Cuál va a ser el tema que vamos a tratar? Obviamente, ante esta pregunta, nosotras con Cintia nos juntamos ayer, conversamos, aparte nosotras somos compañeras de curso, De de colegio, y nos conocemos. En este caso, cuando ustedes no conozcan a su entrevistado, hablen con él 5 minutos antes. Hola, ¿cómo está? Yo me presento, soy periodista, soy Valentina. Valentina, ¿de qué me vas a entrevistar? Mira, te voy a entrevistar acerca del objeto anómalo. Ya, ¿qué me vas a preguntar? Y uno generalmente le dice las preguntas al entrevistado previamente al salir en cámara, y él se prepara. Y los dos se ponen como de acuerdo y la entrevista se hace. Todo lo que sale en televisión es, ¿cómo decirlo? Armado, maqueteado. Nada sale por casualidad, las entrevistas que salen súper bien, súper redonditas, se conversan, se hablan con anticipación, por lo tanto, nada en televisión es de casualidad. De esa manera yo diría que podemos hacer sentir cómodo al entrevistado. ¿Tu otra pregunta, Valentina? Sí, en resumen sería como familiarizarse con la persona un poquito para que haya como un ambiente más cálido y también más pauteado. La otra pregunta es, si bien esto es de televisión, ¿cambia mucho cuando es porque la televisión igual tiene una diferencia ya bastante grande con los medios digitales? ¿Cambia mucho así como, por ejemplo... ¿El formato, dices tú? Claro. No tanto, quizás es un poco, diría que un poquito menos formal, porque la audiencia es diferente, pero ahora en general las entrevistas ya no se hacen como con tanta formalidad, sino que se hacen como más cercanas, más cómodas, más cálidas, en el sentido de que yo no estoy acá con un vestón aquí, con una corbata súper formal, es como, bueno, Cintia, cuéntame, ¿qué es lo que nos puedes decir? No, yo soy más relajada. Yo creo que ese sería el formato de televisión en general es como más cuadrado y más formal, a diferencia de los formatos digitales. Por ejemplo, la Radio Madero también hace televisión, pero lo hace más relajado, hace que el entrevistado se sienta cómodo, habla con él, le dice más o menos los temas, las temáticas que van a conversar, y conversan como de tú a tú, como yo estoy conversando con ustedes, relajada, tranquila, cómoda. ¿Y tu otra pregunta era? Ah, no, al final eran dos nomás. Entonces depende más o menos como de la oficialidad del medio y como de qué tan institucional es. Depende, sí, eso se llama línea editorial. Depende de la línea editorial del medio, si, no sé, por ejemplo, vamos a comparar dos periodismos muy diferentes, CQC, que era como ir a perseguir a la gente en la calle, y cuénteme de no sé qué, y súper popular, a diferencia de TVN, que hace noticias como más estructuradas, donde primero pone una nota, luego pone la otra, pero en general el grado de formalidad lo da la línea editorial del medio.
Y Axel, tú me habías preguntado algo al principio que te dije que te lo iba a responder al final, que era el que a nosotros nos enseñaban en televisión el formato de lectura, ¿te acuerdas? Que tú me habías dicho que, que yo hablaba de una forma diferente. Ujú. Sí, sí, me acuerdo cuando yo le había preguntado al inicio de la clase sobre que si siempre hablan así los periodistas. Sí, siempre hablamos así. Porque nos enseña, por eso, dependiendo del formato, si yo estoy leyendo noticias, sí voy a ser muy formal. Pero si estoy, por ejemplo, en la calle haciendo una nota, puedo ser un poco más relajada. Porque el formato me lo permite. Por ejemplo, ¿me podrías leer esta noticia, las primeras 2 líneas? ¿Ya? Eh, desde el, ¿cómo se llama esto? Desde el título. Sí. Objeto anómalo espacial cae en el sector cordillero de Antofagasta. Investigan posible meteorito. Las autoridades aseguraron que se han seguido todos los protocolos para resguardar la seguridad de la persona. Ya. Ahí nomás. No, sí, sí, dale, perdón, dale nomás. Un objeto anómalo espacial cayó el pasado sábado en la zona cordillera de la región de Antofagasta. Las autoridades llegaron hasta el lugar y aseguraron que se han seguido los protocolos para resguardar la seguridad de los habitantes de la zona. Mira, tú lo leíste así rápido, lineal, pero en televisión a nosotros nos enseñan, no me acuerdo el nombre, pero es un vaivén de subir y bajar, donde mira, voy a leer exactamente lo mismo que tú, pero te lo voy a leer con una voz de televisión. Objeto anómalo espacial cae en el sector cordillerano de Antofagasta. Investigan posible meteorito. Las autoridades, subo, aseguraron que han seguido todos los protocolos para resguardar la seguridad de las personas. Un objeto anómalo espacial cayó el pasado sábado en la zona cordillerana de la región de Antofagasta. Las autoridades llegaron hasta el lugar y aseguraron que se han seguido los protocolos para resguardar la seguridad de los habitantes de la zona. ¿Notas la diferencia? Cuando yo voy subiendo, bajando, eso es como muy típico del periodismo formal. Pero tú, por ejemplo, si yo entrevisto a alguien como Cintia, por ejemplo, que es una investigadora, yo no le voy a quitar formalidad a mi entrevista si es que yo le digo, si es que yo la hago sentir cómoda y le digo, Cintia, qué puedes comentarnos acerca del objeto anómalo espacial? No pierdo la formalidad, simplemente no estoy leyendo algo que me permita como ese vaivén de subida y bajada de las noticias. ¿Notaste la diferencia, Axel? Sí, es muy notable. Es muy notorio, ¿viste? Ricardo, ¿tú querías decir algo? ¿Levantaste la mano? También quería probar para tratar de aprender cómo modular. Por Ya lo había tratado supuesto. de A hacer nosotros nos enseñaban un ejercicio con la boca que hacíamos. Si quieren, pueden prender su cámara y lo hacen conmigo. ¿Ya? A nosotros en el taller de televisión nos enseñaban una forma que era, hacíamos como que abríamos la boca y hacíamos X, U, X, U. Si quieren repiten conmigo y van a ver cómo se abre la boca. X, U, X, U. Y de esa manera nosotros nos ayudaban a modular de mejor manera. ¿Te gustaría leer? Sí, me Dale, gustaría leer. dale. Inténtalo como con tono de televisión. Acuérdate Ok, que es subir, bajar. Un objeto anómalo espacial y haces como el tono. Dale. ya. Un objeto anómalo espacial cae en el sector cordillerano de Antofagasta y investigan posible meteorito. Las autoridades aseguraron que se han seguido todos los protocolos para resguardar la seguridad de las Más lento, personas. más lento, más lento, Ah, más lento. Acuérdate que es un poquito más lento y bien modulado. Abre harto tu boca, no importa que se vea como exagerado, pero dale. ya. Un objeto anómalo espacial cayó el pasado sábado en la zona cordillerana de la región de Antofagasta. Las autoridades llegaron hasta el lugar y aseguraron que han seguido los protocolos para resguardar la seguridad de los habitantes de la zona.
El Sistema Regional de Prevención y Respuesta ante Desastres, Ahí, SINAPRED, sube, mira. El Sistema Regional de Prevención de Respuesta ante Desastres, ahí te quedas arriba, se hizo cargo de la situación y la Delegación Presidencial de Antofagasta también comentó la situación. ¿Me entiendes que vas como arriba, abajo, Sí, arriba y entiendo. abajo? Dale nomás. Nosotros, una vez tomados el reconocimiento, se empezaron a efectuar los trabajos correspondientes, involucrando a todas las unidades como el Servicio Nacional de Geología y Minería, y Minería y bomberos, que inmediatamente fueron instruidos para hacer un levantamiento de campo. Lógicamente, para resguardar el lugar a efectos de proteger y generar la seguridad de la población, dijo el delegado profesional regional Daniel Augusto, según conseguía Biobío, en este momento se está haciendo precisamente ese levantamiento, estudios y mediciones para descartar o afirmar la presencia de elementos radioactivos en la cercanía. Como por lo que una vez obtenidos esos antecedentes, iremos dando a conocer de qué se tratará, de qué se trataría, añadió. ¿Viste que ahí bajaste? Sí. Trataría, añadió. Mm. ¿Les gustaría a alguien más de ustedes leer? Lo hiciste muy bien. Gracias. Axel, Yo creo. ya, dale. Objeto anómalo espacial cae en el sector Más cordillero lento, de más lento, más lento. Dale. Objeto anómalo espacial cae en el sector cordillero de Antofagasta. Investigan posible meteorito. Las autoridades se aseguraron que se han seguido todos los protocolos para resguardar la seguridad de la persona. Un objeto anómalo espacial cayó en el pasado sábado en la zona cordillera de la región de Antofagasta. Eso, dale. Las autoridades llegaron hasta el lugar y aseguraron que se han seguido los protocolos para resguardar la seguridad de los habitantes. SINAPRED se hizo cargo de la situación y la Delegación Presidencial de Antofagasta también comentó la situación. Más lento, más lento, más lento. Cuando nombres a algo, subes y cuando terminas la frase, bajas. El Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, SINAPRED, se hizo cargo de la situación y la Delegación Presidencial de Antofagasta también comentó la situación. Sigue. Nosotros una vez que tomamos conocimiento, Arriba. Dale nomás. se empezaron a efectuar los trabajadores correspondientes involucrados a todas las unidades como el Servicio Nacional de Geología y Minería y bomberos que inmediatamente fueron instruidos para hacer un levantamiento de campo, lógicamente para resguardar el lugar a efectos de proteger y generar seguridad en la población, dijo él. El delegado presidencial regional Daniel Augusto, según consigna Biobío. Muy bien. En este momento se está haciendo precisamente ese levantamiento, estudios y mediciones para descartar o afirmar la presencia de elementos radioactivos en la cercanía, por lo que una vez obtenidos esos antecedentes, iremos dando a conocer de qué se trataría. Añadió, en primera instancia se resguardaron el objeto para establecer mediciones y probabilidades de la contaminación que pueda provocar el objeto o algún rasgo de radiación. Súper, súper bien. Cintia, ¿tú nos querías decir algo? Sí, ya por la hora me están llamando, tengo que ir al laboratorio, así que me retiro. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Cintia. Así que un gusto verlo y me gustaría volver a verlo, así que cuando quiera me llaman de nuevo. Adiós, que le vaya Gracias. bien. Adiós a Que le todos. vaya bien. Chao, Chao. gracias. Gracias. Chao, que lo vaya bien.
Ya, ¿quién más había levantado la mano? Ricardo. Quiero saber qué les pareció el taller, quiero sus opiniones, quiero su retroalimentación, qué les gustaría saber, si tienen alguna duda. Ricardo tenía la mano. Ah, no, primero La Noemí. tenía levantada de antes, disculpe. Ah, no se preocupe. Sí, profesora. Noemí, ¿tú querías decir algo? Quería leer, pero ya fue. No, sí, lea. Lee los primeros dos párrafos. Sí, sí puede. Ok. ¿Vamos a empezar? Sí, dale nomás. Objeto anómalo espacial cae en el sector cordillerano de Antofagasta. Investigan posible meteorito. Las autoridades aseguraron que se ha conseguido todo el protocolo para restaurar la seguridad de las personas. Un objeto anómalo espacial cayó el pasado sábado en la zona cordillerana de la región de Antofagasta. Las autoridades llegaron hasta el lugar y aseguraron que haya seguido los protocolos para resguardar la seguridad de los habitantes en la zona. El Sistema Regional de Prevención y Respuesta de Desastres, SINAPRED, se hizo cargo de la situación y de la Delegación Presidencial de Antofagasta también comenzó la situación. Súper, súper bien. Se dieron cuenta el vaivén de subir y bajar, obviamente es algo que se practica y se hace con el tiempo, no es algo que nos va a salir a la primera, a mí tampoco me salió a la primera, tuve que practicarlo mucho, pero este formato es el formato de televisión. Si ustedes quisieran hacer otro formato, pueden tomar también otros puntos, como por ejemplo, cuando van a entrevistar a alguien, tomar estas consideraciones del experto, de las preguntas, la preparación previa, el manejo del tema, también, por ejemplo, el despacho en vivo. O cuando quieran hacer, por ejemplo, eh, un video para YouTube o un video para TikTok. ¿Qué temas, por ejemplo, les gustaría a ustedes tratar? Porque a mí me gustaría dejarles como para la siguiente clase como una tarea de un tema que les guste a ustedes para hacer puede ser un despacho en vivo, puede ser un video de TikTok. Axel, A mí me gustaría hablar sobre, ¿cómo se llama esto? Sobre la evolución de la tecnología del ya, año 1950 hasta la actualidad. ya, ¿y cómo lo harías? A ver, prende tu cámara, me gustaría saber cómo lo harías. Yo primero buscaría gente adulta que pudiera entrevistar para ver cómo era ¿cómo se llama esto? La tecnología de esos años y a gente, ¿cómo se llama esto? A gente joven para ver su opinión de cómo era antes y cómo era ahora. Ya, hacer una especie de contraste entre la tecnología de antes y la tecnología de ahora. Sí. Ya, ¿y qué le preguntarías, por ejemplo, si yo, no sé, tuviera 60 años? ¿Qué me preguntarías a mí, por ejemplo? Yo le preguntaría qué tanto ha cambiado las radios de ese tiempo y hasta ahora. Ya, bueno, la radio no es mucho lo que ha cambiado. La radio antes, por ejemplo, se escuchaba en las casas y ahora la radio también tiene formato web, que es como una especie de una mezcla entre televisión y radio, donde tú puedes ver al entrevistado. Por ejemplo, la Universidad de Antofagasta tiene ese formato donde salen en vivo por Facebook y tienen al entrevistado en el estudio. Por lo tanto, tú puedes no solamente escuchar, sino también ver a la persona a quien están entrevistando. O sea, ¿te gustaría hacer como una especie de contraste? O también qué tanto han cambiado las teles, porque también ¿Ya? antes las teles tenían mucho cablerío, por eso que se le decía telepoto, porque necesitan mucho más espacio por atrás. Exactamente. ¿Y cómo son los televisores ahora? Así, En cambio, delgadito. ahora, además antes las pantallas eran planas y se veía gris, en cambio ahora las pantallas hay pantallas curviadas y ahora se ve a color. Exactamente.
¿A quién más le gustaría tocar otra temática? ¿Y tú crees que podrías, Axel, preparar para la próxima semana algo? Así como un formato de entrevista, quizás entrevistar a tu familia, entrevistar a tu mamá, así como... bueno, cuéntenos un poco qué piensas acerca de la evolución de la televisión desde los años 50 hasta ahora. ¿Te gustaría preparar algo así para que nos mostraras? Lo intentaré, lo intentaré. Tú haciendo, porque me gustaría darles ese ejercicio donde ustedes, en el formato que les guste, si les gusta el Instagram, si les gusta Twitter, si les gusta, no sé, los TikTok, en el formato que ustedes quieran, la temática es absolutamente libre, pero me gustaría sí que pudieran como usar los elementos de quizás del despacho en vivo, de la entrevista. Yo ya les mostré más en profundidad cómo se puede hacer una entrevista, por lo tanto, me gustaría poder ver cómo ese trabajo como más práctico. Valentina, por ejemplo, ¿qué temática te gustaría tratar a ti? Yo ya estoy, o sea, un poquito más acostumbrada porque hago en TikTok, ¿Ya? informo sobre la política. Ya, súper interesante. Por ejemplo, podrías hablar, no sé, de artículos de la Constitución, por ejemplo. Sí, de hecho, eso hago. ¿Y qué pasa? Que el TikTok es como mucho más entretenido para la gente porque dura, o sea, casi lo máximo, los que más salen recomendados son como de 1 minuto, entonces se hace mucho más corto, más Más preciso, lúdico, más rápido. claro, por eso me gusta ese formato. ¿Y ya tienes alguno hecho? Sí, ¿Y nos podrías mostrar alguno la próxima semana? sí, claro, no tengo ningún problema. Ya, genial. Ricardo, ¿qué temática te gusta a ti? ¿Está por ahí Ricardo? La verdad es que no he Eh, pensado mucho en ello. A ver, ¿O qué formato te gusta primero? Definamos el formato primero, si va a ser video, TikTok o un reel, por ejemplo, también puede ser. Y no me gustaría necesariamente tienen algo, que salir en cámara, pueden salir entrevistando a alguien y ustedes atrás. la verdad se me haría mucho más cómodo un video, Ya, porque algo un poco más formal, no estoy muy familiarizado ni con los Reels ni con el TikTok, entonces, el formato es el, libre. sí, ¿Y cuál sería entonces, como tu temática? hmm, no estoy seguro. Algo de interés para mí sería el cómo se está manejando la temática pandemia en los distintos establecimientos de la región Ya. o algo parecido, pero no estoy seguro, la verdad, no he Algo de la definido algo. pandemia. Mm, Ya, perfecto. Entonces tenemos a Valentina con política, Ricardo con manejo de la pandemia, ujú. Axel me dijo que quería la evolución de la televisión o la radio. Connie, ¿qué te gustaría a ti? ¿Está la Connie por ahí? ¿Joan? Profesora, yo le quería hacer A algo. mí que me gustaría ¿Sí? investigar, Ya, la investigación. me gustaría hacer una investigación, por ejemplo, intentar de aprender a investigar, porque muchas veces la investigación se usa en la mayoría de proyectos y para poder tener un mayor aporte al grupo que normalmente se forma. ¿Y en qué formato lo has pensado? Lo he pensado en investigación científica, Ya, intentar técnicas de la investigación. intentar de buscar la mayor información posible. ¿Y cómo lo presentarías en un formato de televisión? Porque la información es una de las cosas más imposibles para trabajar, o sea, más importantes para trabajar. ¿Pero te gustaría entrevistar a alguien o cómo lo quieres hacer? ¿En un TikTok, en una entrevista, en una nota saliendo tú en vivo? ¿O un grabado, por ejemplo, de 1 minuto que tú, no sé, estás, no sé, con el micrófono y tú estás siempre frente a la cámara y dices, bueno, la información científica es muy importante porque es la base para la elaboración de un paper?
Yo digo que es lo que recién acaba de decir. Ya, Grabar un video. ya. Entonces, Joan con un video. Me falta la Connie. Axel, ¿tú algo no me querías decir? Ah, sí, es que no es Te escucho como cortado. No, no te oí. ¿Qué me dijiste? que no, que usted había escrito, creo, sobre que yo le había dicho sobre la evolución de la de la ¿Qué? televisión y la radio, pero es sobre la evolución de la tecnología en Ah, general. ya, evolución de la No, pero está bien, está bien. Evolución entonces de la tecnología. Para hablar de la tecnología en general, Y no solamente de la radio y de la televisión. ¿Sí? eso. Ya, súper bien entonces. Me falta la Connie. N es Nicolás, porque no me sale su nombre. Y Easy. Sí. No sé quién es Easy. Tampoco me sale su nombre. Yo soy Nicolás. Ah, Yo Nicolás, soy ahí sí Nicolás. me sale tu nombre. Cuéntame, ¿de qué te gustaría hacer tu video? En parte, los problemas que hemos llegado a tener como sociedad, o también problemáticas que tenemos como terremotos o tsunamis o posibles catástrofes naturales que suceden acá en Chile ¿Y en qué formato te gustaría hacerlo? por radio. Radio. Ya, perfecto. Entonces, ¿te gusta el formato podcast? Es que no me gusta enseñarme a la cámara, me pongo nervioso. Así que No, pero no tienes que salir en cámara. Sí, los podcasts, algunos son grabados con cámara y otros no. Pero sí, el formato de radio sí lo puedes hacer. Te puedes hacer un libreto, es decir, escribir todo lo que quieres decir, ordenarlo, y para esto te puede servir el tema de la 6W, es decir, el aquí. ¿Dónde está? Acá, el del medio. El que dice contar lo que pasó. Tú cuentas el cómo, el cuándo, el qué, el para qué, el quién está involucrado, el cómo. Y no tiene que ser tan largo tampoco. Tú puedes contar una historia de 1 minuto, por ejemplo, para que ustedes puedan mostrar la próxima semana algún formato que les guste. ¿Les parece? Me falta Connie Easy. Easy no, tampoco me sale el nombre. No sé si a ustedes les sale el nombre. Y abajo tengo un celular con pero tampoco me sale el nombre. ¿Les sale a ustedes? A mí sí. ¿Cómo se llama la persona de abajo? Y sí, se llama Damián Muñoz y esa es la del librito con el celular, es Tairash, algo así, Tairash Pérez. Tairash. Daniel y Tairash están. Y la Connie tampoco veo que estén. Parece que los tres. Sí, estoy presente. Y sí, Damian, dígame. bien. Damian, ¿qué le gustaría hacer como para tareas Eh, para la próxima semana? un podcast. Ya, un podcast. ¿Temática? Eh, mm, informática. Ya, informática. ¿1 minuto? No importa si se pasan del minuto o si quieren hacer un podcast más largo, pero quiero que piensen en las técnicas que yo les enseñé hoy de la modulación, de hablar fluido, de los que van a hacer formato televisión, así como la postura, estar bien frente a la cámara, si se les olvida algo no importa, recuerden que pueden volver a grabar una y otra vez hasta que se sientan seguros, quiero que se sientan cómodos y que disfruten de su producto, porque eso también los puede incentivar a los que quieren ser, por ejemplo, científicos, después hacer divulgación, es decir, dar a conocer
la ciencia a través de TikTok, por ejemplo. Hay muchos científicos que ocupan TikTok para poder dar a conocer la ciencia. Demian, dime. Damián, perdón. Tengo una pregunta. Yo Dígame. no podré participar en la siguiente clase porque yo pertenezco a informática. ¿Cómo, ¿Ya? cómo lo podría hacer? Yo le voy a escribir mi correo para que me lo mande. O, Ok. a ver, déjame ver cómo te lo puedo enviar. A ver si puedo escribir aquí. Poner en pausa, chatear. Damián. Te estoy enviando mi correo a través del Ya, quiero saber si te llegó. Sí, sí me llegó, muchas Ya. gracias. Ahí me lo puedes enviar y yo se lo hago llegar al equipo de CCT para que podamos proyectarlo la próxima semana. Quiero saber si tienen alguna duda, si les gustó, quiero saber sus opiniones. Ya para cerrar, me gustaría que participaran. ¿Damián? No, era la anterior, así que perdón. ¿Noemí? La verdad me costó el taller, me gustó el taller porque yo estaba acostumbrada al otro taller, yo soy de informática. Ya. Pero sí me gustó el taller Ay, de, qué bueno, me alegro. ¿cómo se llama? De periodismo. Muchas gracias. ¿Alguien más le gustaría dar su opinión? ¿O alguna sugerencia también?